Buenas tardes con todos, chicos. Vayan Buenas ingresando tardes. para tomar, por favor. Hacer. ¿Qué? Ah, a ver, buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? A ver, Jenny, Misme, ¿dónde están? Bien. ¿Dónde están las cámaras encendidas, por favor? A ver, ¿dónde están? No veo. Por favor, las cámaras encendidas. Si no, no vamos a tomar lista. No vamos a empezar tampoco. A ver, ¿dónde están? Rosario, Delgadillo, Roxana Paola, Willy está aquí. Melanie. Miss, Hello. disculpe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Soy Kim, Miss. Le hablé al WhatsApp, Miss. ¿Podría leer mi mensaje, por favor? Pero no te voy a ver tu escalofríos. A ver, prende tu cámara. No, mire, es que estoy hecha en mi cama, mire. Tengo mucho frío. Bueno, el hecho de que estés mal, de repente puedes estar sentado en tu cama, puedes estar sentado en una mesa, una No, es silla. que, Miss, no estoy, ¿cómo se llama? No estoy en Camaná, Miss, estoy en la sierra, Miss. Y está haciendo Mm, frío, Miss. Y no sé qué me pasó, Miss, siento que lo frío, Miss, y está que tiembla mi mano. Bueno, a ver, ¿cuántos somos ya? 23. Para empezar a tomar la lista, por favor.
Ya. Entonces, por favor, ya hemos esperado 4 y ya 5 minutos. Entonces vamos a empezar ya con nuestra clase para terminar también temprano. Antes que nada, buenas tardes con todos, chicos. Me da gusto verlos. Como el día de hoy es nuestra segunda clase del curso de salud materna. Nuestra clase del día de hoy se trata sobre los órganos reproductores masculinos y femeninos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar sobre eso, les he traído algunos videos, vamos a estar muy atentas porque vamos a hacer preguntas y ustedes también van a hacer preguntas a mí. ¿Ya? Entonces, por favor, las cámaras encendidas, creo que ya hemos quedado en eso, bien con el uniforme o el polo del instituto, ¿no? Su identificación, ¿ya? En cuanto a su insignia, su logo, su identificación en su cámara. A ver. Charco, no. Aguirre, Vilca, Presente, Miss. ya. Alanoca, Cutipa. Alanoca, Cutipa, ¿no está? Ya. Arocutipa, Gilaja. Presente, Miss. Ya. Kawasuri. Kawasuri. Cora Sarmiento. Cora Sarmiento. Charco, Uscamaita. Charco, Uscamaita. Chancañagua, Chipana. Chancañagua, Chipana. Chávez, Guaigua. Presente, Miss. Ya. Chipaya, Rotaipe. Presente, Miss. Ya. Chura Javier, Jessica. Chura Javier, Jessica. Presente, Miss. Ya. Delgadillo Castro. Buenas Delgado. tardes, Miss. Presente, Miss. Buenas tardes. Delgadillo Castro. Escobar, Canaza, Romario. Romario no está. Fanarragas, Rosas, Cristina. Flores, Zúñiga. Presente, Miss. Ya. Guamanicho, Quecota, Gladys. Presente, Miss. Ya. Guamaní, Salcedo, Noemí. Presente, licenciada. Bien, buenas tardes. Laime, Buenas Mamá. tardes. Presente, Miss. Ya, Laime, Mamani. Loaiza Coya. Ahí está. Loaiza Coya. Mangua Pasa. Presente, Miss. Misme Guapaya. Presente, Miss. Presente. Ochoa Mamani. Ochoa Mamani. No está. Ortiz Pari. ¿Dónde está Rosa Ortiz? ¿No está? Ya, Pañura Quispe. Pañura Quispe tampoco. Paredes Guaguala. Tampoco está. Pucho Maquera. Tampoco está. Rondón Ramos. Rondón Ramos. Roque Medina. Buenas tardes, Miss. Presente. Roque Medina. Ya. Salwa Chaya Willy. Salwa Presente, Chaya.
Presente. Sarwa Chávez, Willy Eloy. Willy Eloy, ¿estás? ¿No estás? Serrano, My Willy. Serrano, My Presente, Willy. Miss. Ya. Presente, presente. Ya. Sibin Chachaya. Sibin Chachaya. Presente, profesora. Presente, profesora. Ya. Torres, Ángela. Urbina Pérez. Presente, Miss. Ya. Y Vilcapasa Bosa. Vilcapasa Bosa. No está. Ya. Esos Miss. son todos los que... Dime. No me llamó a mí, disculpe. Tú eres Fran Mesa. ¿Quién me a mí? Sí. ¿Cuándo te has matriculado? A Oh, ver, Fran Mesa. ¿Quién más no, falta? ¿Quién más falta de la lista que no haya llamado? Yo, Miss Panibra Quispe Jocelyn. Te he llamado para Sí, ir aquí. yo me matriculé a inicios de Aquí, yo sé, clases ¿quién te he lectivas. llamado? Ya, ¿quién más? ¿Quién falta? Ya, no falta nadie. Yo, Miss Arelis Chalco. Pero si te estoy llamando. Recién me he conectado, Miss. Disculpe. Chacus Camaita. Sí, Miss. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces creo que ahora ya estamos todos. Bueno, como les decía, nuevamente les repito, el día de hoy vamos a empezar nuestro tema prácticamente ya propiamente dicho sobre lo que es la atención en salud materna. El primer tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es los órganos reproductores masculinos y femeninos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar diciendo que es el sistema reproductor humano. Se llama aparato reproductor al conjunto de órganos de nuestro cuerpo que sirven para reproducirnos, es decir, dar a luz a 9 seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, reproductor, su misma palabra lo dice, es reproducirnos, ¿no es cierto? Dar a luz a otros seres humanos. Son diferentes los órganos reproductores, no son los mismos en el hombre y en la mujer, son diferentes, ¿no? La reproducción en el ser humano es sexual y nosotros nos producimos células especiales llamadas gametos que están en los órganos llamados gónadas. En el caso de la mujer, ¿no? Estos gametos se llaman óvulos y estas gónadas van a ser los ovarios, ¿no? Y en el caso de los hombres, los gametos van a ser los espermatozoides y las gónadas van a ser los testículos, ¿no? Entonces, en las mujeres, estas células especiales, los gametos, que son los que van a intervenir en la reproducción, en la mujer se encuentran en los óvulos, ¿no? Son los óvulos que se van a encontrar en los ovarios. Y en los hombres son los espermatozoides que se van a encontrar en los testículos, ¿no? ¿Por qué es importante la función reproductora? Es importante porque vamos a asegurar la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, de repente, vamos a hacer cada día más la familia se va a expandir, va a crecer, ¿no? Vamos a ser nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. De nosotros vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, nuestros nietos tendrán más hijos, y de los hijos, otros hijos, entonces se va a ir a asegurar la supervivencia de la especie, ¿no? Ustedes habrán escuchado, a veces decimos que tal animal, por ejemplo, el gallito de las rocas, después los osos koalas están en extinción. ¿Qué cosa quiere decir? Entonces, que no se están reproduciendo, por lo tanto, no están creciendo, esa especie no está creciendo, se está extinguiendo. Ya quedan muy pocos, digamos, especies o muy pocos animales de esta especie
en la Tierra, ¿no? Entonces, en el mundo. Entonces, por eso es que se están extinguiendo, ¿no? Entonces, a veces ustedes saben que dan mucha importancia cuando ustedes en el arca de Noé, ¿no? En el arca de Noé, ustedes saben que Noé, cuando iba a haber el diluvio, hizo entrar a la arca una pareja, ¿no? De animales. Un macho y una hembra, un macho y una hembra, ¿no? De cada una de las especies, un macho y una hembra. ¿Para qué? Para asegurar justamente la supervivencia de la existencia, ¿no? Para que se propague la existencia. Para que entre un macho y una hembra se va a asegurar que haya propagación de la especie, ¿no? Porque se van a multiplicar, van a tener hijos, esos hijos tendrán otros hijos y estos hijos otros hijos. Entonces así se va multiplicando y se va asegurando la supervivencia de la especie, ¿ya? De igual manera también es importante esta función reproductora porque desarrolla los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces el hombre como la mujer no somos iguales. La voz del hombre es más fuerte, más grave, en cambio de la mujer es más delicada, más suave, ¿no? Tal es así, la formación de nuestro cuerpo también es diferente. La presencia de vellos, ¿no? En el hombre, en la mujer no, en la mujer la piel es más delicada, ¿no? No hay presencia de vellos. Entonces, en la mujer nos crece el busto, ¿no? Las mamas, en el hombre no. Entonces, son varios caracteres sexuales que nos va a diferenciar de lo que es el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, en estos órganos es donde se va a desarrollar estos caracteres sexuales, ¿ya? En cuanto a la función del sistema reproductor masculino, vamos a ver que su función principal es la secreción de andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, ¿no? Que les va a dar justamente esos caracteres especiales de los hombres, ¿no? La producción, la transferencia e introducción del esperma maduro en el tracto reproductor femenino. Entonces, esa es otra función del sistema reproductor masculino. Va a producir, va a transferir y va a introducir el esperma en el tracto reproductor femenino. Esa es su función, ¿ya? El aparato reproductor masculino es el encargado de producir los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y de transportarlos hasta el aparato reproductor femenino para que ocurra la fecundación. Esa es la función principal. Entonces vamos a clasificar los órganos del sistema reproductor masculino y vamos a clasificarlos en órganos externos, que quiere decir los que están afuera del cuerpo, y los órganos internos son los que se encuentran dentro del cuerpo, ¿no? En los órganos externos vamos a ver el pene y el escroto. Y en los órganos internos vamos a tener los testículos, el epidídimo, el conducto deferente y la próstata. A ver, vamos a ver en lo que es los órganos externos. Aquí, en los órganos externos, vamos a encontrar el escroto, ¿ya? El escroto, que es un saco cutáneo exterior que contiene a los testículos, ¿ya? Que dentro contiene a los testículos. Está situado en la parte posterior e inferior al pene, en la parte de atrás del pene, en la parte inferior, y también en la parte inferior del pubis, ¿no? En la parte de abajo del pubis. Este escroto consta de una piel que es color oscura, rugosa, y tiene una fascia superficial, que es un músculo que se llama dartos, que contiene una membrana muy fibrosa y muy retráctil, ¿no? Que se puede contraer, que se puede movilizar, contractar. Entonces, esta membrana, esta fascia superficial, que es musculosa, que es una membrana fibrosa también, se contrae y produce arrugas, ¿no? Y forma un tabique en la parte del medio,
que produce una división en lo que es izquierdo y derecho, ¿no? Que son donde están los testículos. Entonces, eso es lo que viene a ser el escroto, ¿no? Es un saco, es como una bolsa donde se contienen los testículos. Está situado en la parte posterior e inferior del pene y en la parte inferior del pubis. Su piel es rugosa, es oscura y posee como les digo, un músculo, una membrana fibrosa que es muy retráctil y que produce arrugas, ¿no? Formando una división entre los dos, que puede ser donde el testículo izquierdo y el testículo derecho. El pene es el órgano masculino que permite efectuar la cópula o el coito e introducir el esperma dentro de la vagina de la mujer, ¿no? Este es el pene, todos los espermatozoides, ¿no? Entonces, la erección se logra al llenarse de sangre los cuerpos cavernosos. Vamos a ver nosotros ahorita las partes del pene y vamos a ver cuáles son los cuerpos cavernosos, que es donde se da la erección. Entonces, acá tenemos las partes del pene. En su parte externa, por afuera, tenemos la parte distal, que es el glande, que es una parte muy sensible del pene, ¿no? Muy sensible. Tenemos el prepucio, que es una piel muy delgada y muy suave que va a cubrir el glande. Y tenemos lo que es el cuerpo del pene, que va a unirse a la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, por la parte de afuera, por la parte externa, vamos a tener las partes del pene. Son tres. El glande, que es la parte la sensible, que es la parte distal. El prepucio, que es esa bolsita, esa telita suavecita que corre, ¿no? De arriba hacia abajo. Y el cuerpo del pene, propiamente dicho, que es lo que se une ya a la bolsa escrotal, ¿no? Y en la parte interna, del pene, vamos a encontrar dos cuerpos cavernosos, ¿no? Dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Vamos a encontrar una uretra, que es el que va a permitir, por esta uretra, va a permitir salir la orina y también va a permitir salir el semen, ¿no? Y una vena dorsal, ¿no? Que es la parte la vena dorsal que irriga el pene. Entonces, como hemos visto en la anterior diapositiva, dice la erección se debe a que se llena de sangre los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, estos cuerpos cavernosos se dilatan, ¿no? Se llenan de sangre y entonces de ahí es donde se produce la erección, ¿no? En cuanto a la eyaculación, en cada eyaculación se produce más o menos 2.5 a 5 ml de semen, ¿ya? En los cuales se va a encontrar de 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. La eyaculación es una liberación brusca del semen que se debe a un reflejo simpático que está coordinado con el nervio de la médula espinal, ¿ya? En base a esto, una vez que sucede este reflejo en el sistema nervioso, el esfínter de la vejiga, ¿no? Donde está la orina, se va a cerrar automáticamente para evitar que cuando salga la eyaculación, cuando salga el semen, también salga orina. O también, si no, para que no ingrese el semen a la vejiga, ¿no? Entonces, automáticamente este esfínter se va a cerrar, ¿no? Porque es un reflejo nervioso, es un reflejo simpático que está, digamos, coordinado con la médula espinal. Entonces, no es algo que nosotros lo podemos dominar, ¿no? No es algo que nosotros voluntariamente lo podemos realizar, sino es un acto, es un reflejo simpático, ¿no? Debido a la estimulación se produce la eyaculación.
¿no? Entonces, pero como si la uretra, entonces la uretra hemos dicho que sirve para miccionar y también sirve para que salga por ahí el semen. Entonces, podría salir el semen y orina, pero no. Entonces, cuando hay esta eyaculación, sucede este reflejo simpático en los nervios de la médula espinal y va a provocar que el esfínter de la vejiga, donde se encuentra la orina, se va a cerrar, cosa que no va a salir la orina, tan solo va a salir el semen, ¿no? Entonces, y cuando va a salir la eyaculación, antes que ya se eyacule, dice que se presentan unas contracciones peristálticas en el epidídimo, en el conducto deferente, en las vesículas seminales de los conductos eyaculadores y la próstata, y van a impulsar el semen a la uretra esponjosa, produciéndose la emisión de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación, ¿no? Entonces, antes de la eyaculación, todas estas partes, el epidídimo, los conductos deferentes, van a presentar unas contracciones peristálticas, ¿no? Van a presentar unos movimientos que van a hacer que impulsen el semen a salir a la uretra esponjosa, ¿no? Prácticamente ya para que salgan al exterior, ¿no? A la vagina de la mujer. Entonces, eso viene a ser lo que es la eyaculación. El semen es la mezcla de espermatozoides y líquido seminal, ¿no? Está formado por las secreciones del túbulo seminíferos, vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Todos estos órganos, los túbulos, las vesículas, la próstata, todos van a segregar un líquido seminal, ¿no? Que es como va a servir como un medio de transporte a los espermatozoides, es como un lubricante, ¿no? Es un líquido alcalino que va a ser utilizado para los espermatozoides para que puedan viajar, para que puedan salir, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos como el semen. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Me hizo una preguntita. ¿A qué se debe Dime. la infertilidad? ¿A la qué? ¿La infertilidad? Ajá. A lo que los ovarios, o sea, muchas veces, no puede ser de la mujer y del hombre, no necesariamente es de la mujer, ¿no? Entonces, puede ser que se produce tanto los óvulos, se producen los espermatozoides, pero estos no se pueden fecundar, ¿no? No hay fecundación. Todos los meses, por ejemplo, las mujeres podemos menstruar, pero ese ovario no tiene la capacidad, digamos, ese óvulo no tiene la capacidad para fecundar, ¿no? No se forma un feto, no se forma un cigoto, ¿no? Una célula, digamos, un embrión, no se va a formar, ¿no? Entonces, ahí es donde produce la infertilidad. Eso más que todo ya, digamos, es un problema de nacimiento, ¿no? Ya de, digamos, genético, ¿no? Más que todo es genético, ¿no? Entonces, a veces, por eso es que a veces las mujeres somos infértiles o los hombres también. Iguales también los hombres, ¿no? También producen los espermatozoides, tienen las relaciones sexuales normal, pero el espermatozoide no llega a fecundar ningún óvulo, no tiene la capacidad de fecundar el óvulo. Por lo tanto, no hay embrión, ¿no? Igual, no hay embrión. Entonces, ahí es donde no son fértiles, es la infertilidad, ¿no? Entonces, para eso hay tratamientos, ¿no? Tratamientos que te colocan, por ejemplo, ahora hay la inseminación artificial, ¿no? Entonces te congelan tus óvulos, por ejemplo, ¿no? Cuando ya tú que ya tienes más edad, te congelan tus óvulos, ¿no? Y después de un tiempo te los insemina y formas y tienes tu bebé, ¿no? O si no, entonces hay muchas cosas, la infertilidad, inclusive a veces hay un banco de espermatozoides, ¿no? A veces los hombres dejan, ¿no? sus espermas
dejan, ¿no? Y entonces es como un catálogo, digamos, ¿no? Que tú, digamos, si tú quieres tener un hijo, vas y buscas, ¿no? Ahí dejan todas sus características, ¿no? De los varones. Dejan todas sus características, sus fotos, si son morenos, si son blancos, si son, no sé, altos, zambos, lacios, ¿no? Entonces dejan ahí, entonces toda su información, y tú puedes agarrar y decir, ¿no? Si tú quieres tener un hijo, entonces tú quieres decir, ya, yo quiero de acá o no, o del que tú desees. Entonces, y te van a inseminar un embrión, ¿no? Para que se fertilice. Entonces, más que todo ya es un problema genético, ¿ya? Es un problema ya que eso ya viene desde que uno nace, ¿no? Más que todo, pues es la incapacidad que tienes, ya sea el espermatozoide o el óvulo, para producir lo que es la fecundación, ¿no? Se puede producir digamos, no se produce ese acto de fecundación, no se produce, ¿ya? Esa es la infertilidad. Otra pregunta, chicas y chicos. Ay, mierda. A ver. Rosario Delgadillo. ¿Cuál es la función del sistema reproductor del ser humano? Em, Poder conservar, ¿no? La existencia de nosotros, por ejemplo, nosotros los seres humanos, como también, ¿no? Preservar también distintos tipos de, ¿cómo lo voy a explicar? Culturas, también podría ser, digamos, si nosotros somos de acá, vivimos en Perú, em, la cantidad de habitantes, ¿no? Preservar más que todo. Claro, ¿no? Más que todo asegurar, ¿no? La trascendencia de nuestra especie, ¿no? Entonces hay muchos, por ejemplo, si tu papá, inclusive, digamos, tu papá es pelo crespo, entonces va a salir el hijo, el nieto, ¿no? El bisnieto, van a salir a veces crespitos, ¿no? No vamos a ser iguales, no van a ser los hijos, no van a ser iguales a los padres jamás, ¿no? Pero los hijos van a tener algunas características de nosotros, de los padres, ¿no? A veces sacan los ojos verdes, los ojos azules, a veces el color de la piel, o a veces sacan el porte, ¿no? Si es alto, la mamá, el papá, entonces los ojos, entonces todo, ¿no? Puede ser. Entonces es una trascendencia de nuestra especie, ¿ya? A ver, dime, Rosa Machaca, ¿cuáles son los órganos externos del sistema reproductor masculino? Rosa, ¿me escuchaste? Sí, Miss, sí la escuché. ¿Cuáles son las partes o sea, los órganos? Hemos visto que el sistema reproductor masculino tiene unos órganos externos y órganos Escucho internos. muy bien. ¿Qué está pasando? Miss, ¿lo puedo decir Ajá. yo? Entonces tenemos unos órganos externos. ¿Cuáles son los órganos externos del sistema reproductor masculino? El glande y el prepucio, Miss. Puede ser el escroto, Miss. El ¿Cuál es? escroto, la parte, el escroto, Miss. Ya, ¿con qué más? Son dos. El escroto y ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es las partes del hombre que están externos, que están fuera de su cuerpo? El glande. El pene. Ah, No es el glande, es el pene. el El pene. escroto. El escroto y el pene son los órganos del sistema masculino que están externos, ¿no? Ya. A ver. A ver, Willy, dime, ¿cuáles son los órganos internos?
del sistema reproductor masculino. Lo que es el glande. No, los órganos internos, ¿ah? Escuchen bien. Internos. Ah, todavía no hemos hecho, ¿no? Todavía nos falta eso. Ya. A ver, Willy, dime, ¿cuáles son las partes externas del pene? Lo que es el glande. ¿Ya? El glande, ¿cómo se llama lo que es? ¿Qué más? Por favor, apague sus micrófonos, Noemí. El glande, ¿qué más dijiste? Prepucio. El prepucio, ¿y qué más? ¿Cómo se llama? Falta uno. Esa cosita. No me acuerdo, Liz. El cuerpo del pene. Glande, prepucio y cuerpo. Ujú, ya. Entonces, ahora, ¿qué es prácticamente? A ver, ¿dónde estoy? Entonces ya hemos visto que es, ¿no es cierto?, las partes externas del pene. Está el glande, que es la parte distal. Después tenemos el prepucio, ¿no?, que es una telita, es como una membrana muy delgada que cubre el pene, el glande, y lo que es el resto es el cuerpo ¿no es cierto?, del cuerpo del pene, ¿ya? A ver. Vamos a pasar ahora a los órganos internos, ¿no? En los órganos internos vamos a tener lo que es los testículos, que son unas glándulas, que son las glándulas sexuales, hemos dicho que son las gónadas, ¿no?, masculinas. Aquí es donde se van a producir las hormonas sexuales y los espermatozoides. Están situados en cada bolsa escrotal, ¿no es cierto? Hemos visto que el escroto se va a dividir casi por la mitad, dando lugar a dos bolsas, izquierda y derecha, ¿no? Por el músculo, por una fascia que tiene ahí, ¿no?, que se arruga y va a ser como que se divide en dos. Entonces, los testículos son unas glándulas donde se va a formar las hormonas sexuales y se va a formar los espermatozoides, ¿ya? La función de los testículos es justamente la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, ¿no? Aquí en los testículos es donde se va a formar los espermatozoides, o que son las células reproductoras masculinas. Y también tenemos otra función que es la secreción hormonal, sobre todo de la testosterona, ¿ya? Entonces, la función principal de los testículos, aquí es donde se forma. ¿Dónde se forman los espermatozoides? En los testículos, ¿no? ¿Y qué son los espermatozoides? Los espermatozoides son unas células haploides que constituye el gameto masculino. ¿Qué cosa quiere decir haploide? Haploide quiere decir que es una célula que tan solo tiene un solo conjunto de cromosomas, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres tenemos diferentes números de cromosomas, ¿no? Las mujeres somos un cromosoma XX y los varones son cromosomas XY. Entonces, nosotros tenemos puras cromosomas XX, nada más, porque somos mujeres. En cambio, el varón tiene cromosomas XY, 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 ¿no? Entonces, los espermatozoides es una célula haploide, tan solo tienen un solo cromosoma, ¿no? Aquí, que va a constituir el gameto masculino. Este espermatozoide está formado por una cabeza, un cuello, una pieza media, una cola, y la cola va a estar dividida en una pieza principal y una corta. Aquí lo podemos ver con mejor. Tenemos que esta es la cabeza, el cuello,
una pieza intermediaria, una pieza principal, una pieza final que es la cola, ¿ya? Y un flagelo que es como una pequeña colita, ¿no? Que va variando por ahí. Entonces, este es el espermatozoide, ¿no? El epidídimo, hemos visto que es un tubo estrecho, este tubo de aquí. Es un tubo estrecho y alargado que se encuentra por la parte posterior del testículo y en la parte superior y posterior, ¿no? En la parte de arriba y también en la parte de atrás. Entonces, superior y posterior de los testículos. Y va a conectar a los conductos deferentes. Aquí en el epidídimo es un tubo casi que está así en forma circular, ¿no? En forma circular. Y aquí es donde se van a almacenar y van a madurar los espermatozoides, ¿no? Que va a fabricar los testículos. Entonces aquí madura, en el epidídimo aquí madura y van a estar listos para que salgan por el conducto deferente. Entonces el epidídimo es un conducto que tiene, es un tubo que tiene adentro en forma de espiral, hemos visto, ¿no es cierto? Que está encerrado en una envoltura y se divide, también tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ya? Entonces su función del epidídimo es la vía de transporte del esperma del interior del testículo al exterior. Entonces el testículo va a fabricar el espermatozoide, en el epidídimo se van a almacenar, van a madurar y van a estar listos para salir al exterior. Contribuye a la maduración del esperma y secreta una pequeña parte del líquido seminal, ¿no? Entonces, aquí también el epidídimo va a secretar una pequeña parte de líquido para que los espermatozoides puedan salir, ¿no? En el conducto deferente, vamos a ver aquí, vamos a ver que son un par de tubos musculares, más o menos de unos 30 centímetros, que van a conectar el epidídimo con las vesículas seminales, ¿ya? Que son estas. Estos conductos deferentes tienen unas capas musculares gruesas, ¿ya? Que tienen, por ejemplo, que conectan, ¿no? al epidídimo con la vesícula seminal. Su función es la de conectar el epidídimo con el conducto eyaculador. El conducto eyaculador son unos conductos cortos, ¿no? Más chiquitos, no son tan largos como el deferente, son unos tubos cortitos que se conectan, por ejemplo, a la uretra, ¿no? Que se van a conectar a la uretra y también que pasan por la parte, por la próstata también, ¿no? Se forma por la unión del conducto deferente y los conductos de las vesículas seminales. Entonces acá tenemos los testículos, donde se van a formar los espermatozoides. Tenemos el epidídimo, que es un tubo largo en forma de espiral, ¿no? Que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que está conectado. Acá es donde se almacena y se maduran los espermatozoides para salir al exterior. Después de este epidídimo se conecta un conducto deferente, que son dos, de más o menos 30 centímetros, ¿no? Que son de unas paredes gruesas, de paredes musculares. Este conducto deferente va a conectarse con el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es un tubos cortos, son tubos cortos que están, digamos, que pasan a través de la próstata, ¿ya? De la próstata, para terminar en lo que es la uretra, que va a salir, ¿no? Para afuera al exterior. Entonces, aquí también se une lo que es las vesículas seminales. La vesícula seminal son las glándulas que conforman unas pequeñas bolsitas que están detrás de la próstata, ¿no? Y que también van a segregar un líquido seminal en la uretra,
¿ya? Es un líquido alcalino viscoso que va a neutralizar el ambiente ácido de la uretra. Entonces, estas vesículas seminales también van a secretar un líquido que va a salir por la uretra. La próstata. Esta es la próstata. La próstata es una glándula en forma de castaña, pequeña, ¿no? Que está localizada justamente al frente del recto y debajo de la vejiga urinaria, ¿no? Esta contiene también células que producen un líquido seminal que va a proteger y nutrir a los espermatozoides que están en el semen, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, la próstata también tiene conexión con la vesícula seminal y también tiene conexión con la vesícula deferente y también con lo que es el conducto eyaculador. La uretra es el conducto, esta es la uretra, ¿no? Es el conducto por el que pasa la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Además de la función excretora de la orina, también sirve para cumplir la función reproductiva, ¿no? Porque a través de la uretra es que van a salir el semen a la vagina. Pero ya hemos visto nosotros en la eyaculación cómo se produce, ¿no? Este reflejo que va, cuando se produce la eyaculación, también se produce un cierre del esfínter de la vejiga para evitar que salga orina, ¿no? Entonces, y se produce simplemente la eyaculación. Entonces, esto viene a ser la uretra, ¿no? Las glándulas de Cooper, que son las que están acá, estas chiquitas, o también, si no, las válvulas, las glándulas bulbouretrales, que son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Estas glándulas de Cooper también segregan un líquido alcalino que va a lubricar y neutralizar la acidez de la uretra antes del paso del semen en eyaculación, ¿no? Entonces se dan cuenta todo el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata, todos segregan un líquido alcalino que va a neutralizar la acidez de la uretra para así mismo facilitar el paso del semen, ¿no? Entonces, de los espermatozoides se van a juntar con todos estos líquidos y va a ser lo que resulta el semen, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si no, yo les voy a preguntar. ¿Alguna pregunta? A ver, Isabel Aguirre. Sí, Miss. A ver, Isabelita, dime, por favor, los órganos internos del aparato reproductor masculino. Es el testículo, el epidídimo, el conducto deferente y la próstata. Ya. ¿Alguien más que quiera agregar algo que su compañera no haya dicho? ¿Y la uretra? La uretra. ¿Qué más? Vesícula seminal. Los espermatozoides. No. El conducto deferente, Miss. El conducto deferente. Entonces ya hemos visto que los órganos internos del aparato reproductor masculino tenemos que son los testículos, tenemos que es el epidídimo, el conducto deferente, ¿no? Tenemos lo que es el conducto eyaculador, las vesículas seminales, tenemos lo que son la uretra, la próstata, tenemos también lo que son las glándulas de Cooper. Entonces, nosotros ya imaginariamente, yo en mi cabeza, yo ya tengo el dibujo, ¿no? El dibujo del sistema reproductor masculino. Entonces, ustedes deben quedarse con esa imagen para que nosotros podamos acordarnos, ¿no? Entonces, yo estoy mirando ahorita a ustedes, pero en mi cabeza está el dibujo del sistema reproductor masculino, ¿no?
Entonces yo puedo ahí acordarme cuáles son los órganos externos y cuáles son los órganos internos, ¿no? Cómo es que se conectan, qué función tiene, qué es lo que segrega, ¿no? Todo eso. A ver, dime por favor, Mari Leticia Mango, ¿qué función tiene el epidídimo? ¿Qué función tiene el epidídimo, Mari? A ver, Jenny Misme. Mis, Jenny Misme, ¿qué función tiene el epidídimo? mis, Jenny Misme, Sí, mi, estoy hablando. no te escucho. A ver, dime. Del lipidídimo. Sí, ¿qué función tiene? ¿Qué es lo que hace el epidídimo? Es lo primerito que hemos dicho casi. mis, No me recuerdo, Miss. Bueno, Yo, dime. yo A ver, Rosa Sivincha, a ver, dime. transporta la espermatozoide o maduración de los espermatozoides. La maduración de los espermatozoides, ¿no es cierto? Almacena los espermatozoides Sí, y Miss. después les da paso para que salgan al exterior, ¿no es cierto? Que A son ver, producidos Sinai- por los testículos, Miss. ah, Que son producidos por los testículos. claro, ajá, los testículos van a producir los espermatozoides. Y entonces los testículos, los espermatozoides son almacenados y madurados en el epidídimo, ¿ya? A ver, otra cosa. ¿Qué es de, a ver, Jocelyn Paniura? Jocelyn Paniura. Sí, Miss. Ya, ¿de qué está formado el semen? ¿El semen de qué está formado? De espermatozoides ¿Y qué más? y un líquido que le ayuda a expulsarlo. Ya, los líquidos seminales, ¿no? Ajá. Que son líquidos que han sido secretados por el epidídimo, por la vesícula seminal, por los tubos seminíferos. Entonces, casi todos los órganos, también la próstata también segrega un líquido que es lo que le va a ayudar a los espermatozoides a salir en el semen, ¿no es cierto? Ya. A ver. Vamos a mirar un video ahora. ¿No? A ver, por favor, esperen un ratito. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías eferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albuginea, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo y este con el conducto deferente.
Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, debemos entender primero la función de las hormonas. La hipófisis es el principal de los órganos de secreción de estas sustancias, sobre todo en lo que se refiere al control de las funciones genitales. La hipófisis se encuentra en la silla turca, en la base del cráneo. Junto a ella está el hipotálamo. En él se producen, entre otras, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que controla la secreción en la hipófisis de la FSH y LH. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, FSH, actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos en las células de Sertoli o de sostén y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga, por lo tanto, de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la esteroidegénesis, es decir, de la secreción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, sino también de segregar la hormona masculina, testosterona, que estimula la espermatogénesis por un lado y por otro influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de los espermatozoides. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. Es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días. Pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente. A la vez, se produce la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. Su volumen oscila entre 2 y 5 mililitros, de los que tan solo un 10% está formado por espermatozoides. Entre 40 y 100 millones por mililitro. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. Ya. Entonces, ya hemos visto lo que es el sistema reproductor masculino. ¿Alguna pregunta para que pasemos al sistema reproductor femenino? No. Entonces vamos a pasar. El aparato reproductor femenino es el sistema prácticamente quizás dice el lugar más sagrado de la especie humana, ¿no? Porque allí se va a producir la fecundación y el desarrollo de un nuevo ser. Entonces nosotros
debemos valorar mucho cuidarnos, ¿no? Cuidar y enseñar a cuidar a todas las personas, a nuestras amigas, a nuestros hijos, a las personas que sean mujeres, ¿no? Para que nosotros podamos cuidar nuestro aparato reproductor, ¿no es cierto? Entonces, es algo muy sagrado. Hay personas, hay mujeres que no. Hace poco comentaba una de sus compañeras a qué se debía la infertilidad en el grupo anterior, creo que ha sido, de la infertilidad. No, hay muchas personas que desean, que quieren tener hijos, y sin embargo hay otras personas que no, que tienen los hijos y no los desean, ¿no? Entonces es algo bien contradictorio. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Tenemos que ser responsables de cómo usar nuestro aparato reproductor femenino, ¿no? Porque es algo muy sagrado, no es algo muy sagrado para la especie humana, porque allí es en el único lugar donde se va a producir la fecundación y se va a desarrollar un nuevo ser. En cuanto al aparato reproductor femenino, consta de un sistema de órganos que pueden agruparse por su función. Dentro de sus funciones está la formación de las células sexuales llamadas óvulos, así como el hombre forma en los testículos sus espermatozoides. Nosotros las mujeres formamos nuestros óvulos en nuestros ovarios, ¿no? Los óvulos son las células sexuales, entonces que van a ser fecundados por los espermatozoides. La producción de hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y los progestágenos, nos van a proporcionar caracteres sexuales femeninos, ¿no es cierto? Entonces, como hemos dicho, también el sistema reproductor, tanto el femenino como el masculino, va a segregar, van a fabricar hormonas sexuales femeninas, ¿no? Que nos va a dar, por ejemplo, el tono de voz, que es más delgado que el de los hombres, la forma del cuerpo, ¿no? Que no es igual que los hombres. Por ejemplo, nuestra piel, que va a ser más suave, ¿no? Más delgada que la de los hombres. Nosotros nos va a desarrollar lo que son las mamas. A ellos, ¿no? Entonces, todas esos caracteres, esas características que tenemos nosotros como mujeres, nos van a ser a causa de la producción de las hormonas sexuales femeninas. Los hombres de igual manera, ¿no? Los hombres también tienen sus características propiamente de los hombres. Eso también se debe a sus hormonas, ¿no? A la producción de sus hormonas masculinas, ¿no? También tenemos que otra función muy importante del aparato reproductor femenino se relaciona a la formación y desarrollo del nuevo ser, ya que aquí se va a fecundar, se va a gestar, ¿no? Va a producirse un parto y también una lactancia. Entonces, vamos a ver que el sistema reproductor femenino, los órganos sexuales y reproductores de la mujer se encuentran casi la mayoría en la parte interna de la cavidad pélvica, ¿no? A diferencia también de los hombres. Entonces, casi la mayoría de los órganos de la mujer se encuentran en el interior de la cavidad pélvica, ¿no? Por ejemplo, tenemos los genitales externos, que vamos a ver acá, que es el monte de Venus. Tenemos el clítoris, tenemos los labios mayores, labios menores, el meato uretral, el orificio vaginal y el ano, ¿no? Esos son los órganos genitales externos. En el monte de Venus vamos a ver que es un sector de tejido graso, ¿no? Digamos que está ubicado sobre la pelvis. Entonces es como un almohadoncito, ¿no? Que tenemos encima de la pelvis. Sobre el hueso de la pelvis tenemos ese sector, esa área, digamos, que se llama el monte de Venus. Este monte de Venus se cubre de vello cuando ya empieza la pubertad, ¿no es cierto? Toda esta parte se va a cubrir de vello pubiano, ¿no? Este monte de Venus también sirve para proteger los órganos internos, ¿no? De la mujer y para amortiguar el contacto directo en el coito. Durante la relación sexual,
¿no es cierto? Entonces va a amortiguar también al pene, ¿no? Cuando en el acto sexual. Tenemos los labios mayores, no sé qué pasó acá. Los labios mayores, que son los que le dan forma ovalada a toda la vulva, ¿no? Los labios mayores. En la parte superior se une por encima del clítoris, en la parte de arriba, en el clítoris, y en la parte inferior se unen con el perineo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los labios mayores, son los que están en la parte externa prácticamente, ¿no? Por la parte de arriba, superior, se une al clítoris, y en la parte posterior, inferior, en la parte de atrás, digamos, se va a unir al perineo, ¿no? Esos son los labios mayores. Los labios menores son los que se encuentran dentro de los labios mayores, ¿no? Dentro de los labios mayores vamos a abrir y vamos a encontrar otros labios, ¿no? Unas pequeñas crestitas, son como unas crestas pequeñas que se llaman labios menores y rodean la entrada de la vagina, ¿no? Luego de varios partos, cuando la mujer no ha tenido partos vaginales, se puede apreciar de esta manera. Pero cuando la mujer tiene varios partos, ha tenido varios partos vaginales, se va a observar así, ¿no? Los labios menores ya se presentan más flácidos, ya pierden digamos, esa estructura más concentrada, más unida, ya se vuelven más flácidos, más caídos, ¿no? Y tal es así que se va a notar inclusive la entrada de la vagina, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en las mujeres que no han dado a luz, que no han dado parto, no se nota, ¿no? Se nota que está todo cerrado. En cambio, en las personas que ya han dado a luz por vía vaginal, se nota así, ¿no? Los labios ya son más flácidos, ya no tienen ya no son tan formados como acá, ya son más flácidos, y se nota la entrada de la vagina, ¿no? A pesar de tener un tejido parecido de la piel, no tienen vello ni glándulas sudoríparas. El clítoris. El clítoris, que es la parte más sensible de los órganos sexuales femeninos. Es lo que va a decir, es lo mismo del pene en el hombre, ¿no? Nosotros tenemos el clítoris, ¿no? Entonces, que es también así como una pequeña crestita, es un cuerpo cavernoso que también cuando se estimula, ¿no? Y se erecta, crece unos centímetros, muy poco, ¿no? Es muy pequeño, pero prácticamente cuando hay una estimulación sexual también se pone turgente, ¿no? También se crece unos centímetros, nada más. Entonces, eso es lo que es el clítoris. El clítoris va a ser en lo que los hombres son pene, nosotros tenemos el clítoris, ¿no? Está formado por dos cuerpos cavernosos que se endurecen y aumenta de tamaño, o sea, se erecta durante la estimulación sexual. Durante el acto sexual, el clítoris se erecta también. Debajo del clítoris vamos a encontrar la salida del uretra, donde vamos a miccionar, y después vamos a encontrar la entrada de la vagina, ¿no? Por donde se va a producir la relación sexual, ¿no? Y va a salir también por ahí el bebé. El vestíbulo vulvar es un área que es en forma de almendra, ¿no? Es toda esta área, no es un sitio específico, sino es toda esta área que se ubica entre los labios menores. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar, en primer lugar, la uretra, por donde vamos a miccionar, la vagina, por donde va a salir el parto, o por donde va a introducir el pene, dos conductos de glándulas mayores de Bartolino,
dos glándulas, ¿no? Que son, a simple vista no se detectan muy bien, pero por aquí hay unas glándulas de Bartolino que van a segregar también un líquido. Y también tenemos dos glándulas de vestibulares menores, que son las glándulas de Skene, ¿no? Que también son las que van a segregar un líquido justamente cuando se produce el acto sexual, para que no esté la vulva reseca, ¿no? Y sea doloroso. Entonces, estas glándulas segregan un líquido que van a hacer que la penetración no sea dolorosa y no produzca, ¿no? Un daño, una molestia, ¿no? Entonces, estos son los órganos externos de la mujer. A ver, vamos a ver. A ver, Sandra Roque. A ver, ¿por qué es importante los órganos de la de reproducción del reproductores femeninos? Sandra Roque. Porque es donde se va, bueno, es donde en los ovarios es donde se va a producir lo que es la fecundación. Y también en lo que es la parte de la parte de la vagina, es por donde también va a salir el bebé. Ya. A ver. No hay nadie más, todos están con sus cámaras cerradas. A ver, Daisy, Karina, Marocutipa. Daisy, a ver, dime, ¿cuáles son los órganos externos de la mujer? Los órganos externos. Es lo que es el clítoris, orificio vaginal, monte de ventunos, sí, monte de ventunos, labio mayor y luego es el labio menor y el niétano uretarial. Ya, a ver, Zenaida. A ver, dime tú cuáles son los órganos externos de la mujer. Los órganos externos, como mi compañero le dijo, son el monte de Venus, el clítoris, el orificio vaginal, el labio menor, tanto como el labio mayor, y también el vestíbulo vulvar, algo así. Vulvar. Sí, Ya. Ya, listo. Muy bien. A ver. Me faltó el monte de Venus. El monte de Venus, ¿no es cierto? Que es la parte de arriba. Ya. Entonces vamos a hacer ahora lo que son los órganos internos. ¿Ya? Dentro de los órganos internos, entonces son los órganos que están dentro de la pelvis, ¿no es cierto? Tenemos el ovario. Tenemos el ovario, tenemos la trompa de falopio, tenemos la pared del útero, tenemos la vagina o canal muscular que constituye el canal de parto, tenemos la cervix, que es el cuello del útero que se abre en la vagina, el útero, que es todo esto donde se va a concebir el bebé, y un ligamento que une el ovario con el útero, ¿no? El ovario con el útero, ese es un ligamento. Entonces, esos son los órganos internos del aparato reproductor femenino, ¿no? La vagina es un tubo, vamos a ver aquí. Esta es la vagina, prácticamente esta es la vagina, ¿ya? Esta de aquí, que es un tubo hueco muscular, de tejido muscular,
de gran elasticidad, ¿no? Que permite alrededor de 10 centímetros de longitud. Si ustedes se dan cuenta, cuando una mujer da luz, cuando sale el bebé, la vagina es lo que se va a dilatar, ¿no? Del porte de la cabeza del bebé. Por ahí va a salir la cabeza del bebé, va a salir todo su cuerpo, sus hombros, y sale el bebé, ¿no? Entonces, por aquí, por este tubo muscular, hueco, que es la vagina, por ahí va a salir el bebé. Entonces ya se imaginarán que es bien elástico para que pueda salir todo un bebé por ahí, ¿no? Se encuentra debajo y detrás de la vejiga, y delante y encima del recto. Se aloja al pene durante la relación sexual y es por donde nacen los bebés cuando el parto es normal, ¿ya? La entrada de la vagina se encuentra parcialmente bloqueada por una membrana que se llama himen, cuando la mujer todavía no tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces es lo que nosotros llamamos la virginidad. Cuando la mujer es virgen, a la entrada de la vagina tiene como una telita que se llama himen, así como una telita del huevo, así, ¿no? Media transparente. Entonces eso se llama himen. Entonces cuando uno ya tiene su relación sexual, entonces esa telita se rompe, ¿no? Entonces acá estamos viendo la vagina, que es prácticamente que es este tubo que conecta el exterior, la parte exterior con la parte interior, ¿no es cierto? Esta es la vagina, que es un tubo largo de 10 centímetros más o menos, donde va a penetrar el pene para en la relación sexual, y en el útero es donde se va a desarrollar el bebé. El útero, que es un órgano muscular también, un hueco, ¿no? Tiene forma de una pera, pero de cabeza, invertida, ¿no? Entonces la parte más ancha está arriba y la parte más delgada está para abajo, ¿no? Entonces tiene una forma de pera invertida y es aquí donde se deposita el óvulo fecundado y tiene lugar el embarazo, ¿no? Entonces va creciendo después el útero y va dando lugar a lo que es el bebé, pues, ¿no? El feto, que ya, pues, después nace, ¿no? Este útero también es conocido como matriz. Es un órgano muscular que tiene, como les dije, en forma de pera invertida, tiene una pared gruesa y elástica, ¿no? Alcanza el tamaño adulto a los 15 años. Entonces se expande mucho durante el embarazo y se reduce después de la menopausia, ¿no? Después que dejamos de menstruar, las mujeres que ya pasamos los 50 años, 55 años, que ya no menstruan, otra vez el útero vuelve a ser a su porte, digamos, vuelve a reducirse como si fuese, ¿no? Antes de los 15 años, ¿no? Entonces vuelve a regresionar su tamaño, ¿no? El útero. La función de este órgano es nutrir y albergar al feto durante el embarazo, ¿no? En la parte angosta y alargada del útero se denomina cuello, que es lo que lo que conecta con la vagina. Además, el útero, el resto del órgano es más ancho y se denomina cuerpo. Desde los extremos en la parte superior del útero y en la parte posterior, por atrás, van a salir lo que son las trompas de falopio, ¿no? Como dos cachitos que van a salir, que se llaman trompas de falopio. La pared del útero es de músculo liso y se denomina miometrio. Sus contracciones son claves durante la menstruación y el parto, ¿no? A veces cuando nosotros estamos menstruando, nos viene con maldijadas, con dolores, ¿no? Entonces nosotros nos quejamos, nos sentimos mal, tenemos que tomar una pastilla para los cólicos menstruales. Estos dolores justamente se debe a estas contracciones, ¿no? De la pared del útero. Entonces se contrae para eliminar justamente esta capa muscular del endometrio, ¿ya? Se va a contraer para eliminar esta capa. Cada vez que sucede la menstruación, quiere decir que el endometrio, la capa interna del útero, se está despegando, ¿no?
despegando, y esta capa de endometrio es bien vascularizada, tiene bastantes vasos sanguíneos. Por eso es que cuando se empieza a caer, se empieza a despegar, digamos, entonces va a empezar a eliminarse por la vagina, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la menstruación, ¿ya? Y por eso que también nos produce dolor. Prácticamente esto es el revestimiento interno del útero. El revestimiento interno, ese es el endometrio, ¿no? Este es el endometrio. La capa interna del útero, ese es el endometrio, lo que se elimina cuando uno menstrua. Las trompas de falopio son 2 conductos. Las trompas de falopio, estos cachitos que parecen como unas colitas de los niños, son 2 conductos que van desde el ovario, ¿ya?, hasta el útero. Aquí se produce la fecundación, en el transporte, que transcurre del ovario hasta el útero. Aquí es desde donde se produce la fecundación, ¿no? Estas dice que se contraen durante el orgasmo. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, lo normal es que la fecundación se realice aquí, en el transcurso de la trompa de falopio. Pero una vez fecundado, se tiene que bajar al útero y ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Es un embarazo normal. Pero cuando el embrión se queda, digamos, en la trompa de falopio, ese es un embarazo ectópico, que está fuera del útero. Entonces, esto es muy peligroso porque la mamá puede morir, ¿no? Ya que entonces este embrión va a empezar a crecer, y va a romper esta trompa. Va a llegar un momento que va a reventar, va a estallar, ¿no? Va a estallar porque está creciendo el embrión. Entonces va a producir un sangrado que puede producir la muerte a la mamá, ¿no? Entonces lo normal es que se fecunde, la fecundación ocurra en este trayecto, pero que una vez que esté fecundado el óvulo, se traslade al útero y ahí es donde se va a producir, va a seguir su proceso de gestación hasta los 9 meses, ¿no? Las trompas de falopio son 2 canales de unos 10 centímetros más o menos de longitud, que se extienden desde los ovarios hasta el útero, ¿no? Son los encargados de recoger los óvulos que vienen de los ovarios y llevarlos al útero. Entonces, por aquí, por las trompas de falopio, se traslada los óvulos al útero. En este transcurso, dentro de estas trompas de falopio, dice que tienen unas pequeñas pestañas microscópicas, que son como unas, digamos, como si fuesen unos pequeños pelitos, que se van a vibrar, ¿no? Que van a vibrar, se van a estar en constante movimiento, y eso va a ayudar, va a impulsar a que el óvulo en su camino a la cavidad uterina, ¿no? Y no se detenga en el camino. Entonces, por dentro de estas trompas van a tener esos pequeños vellos, esas vellosidades que van a estar en movimiento, ¿no? Y eso va a ayudar a que el óvulo baje más rápido al útero. En este recorrido donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Si en este recorrido se encuentra un óvulo con un espermatozoide, aquí ocurre la fecundación. Los ovarios. Los ovarios son 2 órganos en forma de almendras. Mira, almendras de más o menos 2 a 3 centímetros. Su función es generar las células reproductoras femeninas, los óvulos. Aquí se generan los óvulos. Y de los 200.000 ovocitos que se alojan en el ovario, solo unos 400 se desarrollan y son liberados, ¿no? Entonces, las cantidades que se producen son bastantes, pero lógicamente que no todo se desarrolla, ¿no? Entonces, esos son lo que son los ovarios. A diferencia del hombre,
la mujer no fabrica sus células sexuales, ¿no? Como hemos dicho en los hombres, ¿no? El hombre, los testículos, ahí es donde va a fabricar los espermatozoides, ¿no? Y después van a pasar al epidídimo, donde se van a almacenar y donde van a madurar. En este caso de las mujeres, no. En los ovarios, ¿no? Nacen ya con sus células sexuales, ¿no? Y simplemente van a madurar, ¿no? Simplemente estos óvulos van a madurar en el transcurso que pasen los años, mientras la mujer ya llega a la pubertad, se produce la menstruación, entonces también se produce la maduración de los ovarios, ¿no? De los óvulos, digo. Entonces, alrededor de 400 madurarán durante la vida fértil de la mujer, que se inicia durante la pubertad y que concluye en la menopausia. Inclusive, por ejemplo, cuando decimos infértil, cuando las mujeres somos infértil, no pueden tener hijos, justamente hay problemas en esto, ¿no? Porque como dicen, la mujer ya no fabrica sus células sexuales, sino ya cuando nace, ya tiene el número de óvulos. Entonces ya la mujer viene con su número de óvulos determinados. Entonces hay problemas que son de genética, o sea, ya desde el momento que nace, que puede producir en las mujeres problemas de embarazo. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, Carol Urbina. Carol Urbina, ¿está o no está? Me hizo una pregunta. A ver, dime, Jessica. Dime. Sí, Miss, ¿por qué a veces una mujer deja de menstruar? De sus... ¿De su qué? O sea, ¿por qué una mujer deja de menstruar, digo? Ya. Uno puede ser, por ejemplo, pueden ser muchas causas, muchas causas. Si es ya una persona que es adulta ya pues de 45, 50 años, ya también puede ser por el cambio de vida, ¿no? Por lo que ya está entrando a la menopausia. Cuando ya ocurre el cambio de vida, pues ya dejas de menstruar, ¿no? Ya no se menstrua. Entonces puede ser por la edad. También puede ser porque a veces hay, por ejemplo, hay miomas en los ovarios, hay lipomas, hay quistes en los ovarios, entonces hay ovarios poliquísticos, ¿no? Son unas enfermedades, digamos, que presenta el sistema reproductor, ¿no? Puede ser porque hay miomas y no produce, y no se va a realizar la menstruación. Los quistes en los ovarios también, ¿no? Te suspenden la menstruación por unos 3, 4 meses, te menstruas, después de 3, 4 meses otra vez menstruas. Es una menstruación irregular, pero puede deberse más que todo por eso, ¿no? Puede ser los quistes, puede ser problemas de algún tumor, algún mioma, puede ser problemas también bueno, en caso de la menopausia es algo normal que se suspenda ¿qué se llama? La menstruación, y también a veces es una alteración. No todas las mujeres somos iguales, ¿no? No todas las mujeres reglamos cada 28 días, cada mes. Hay unas mujeres que son irregulares, ¿no? Entonces, unas menstruan cada 28 días, otras al mes, otras mes y medio, o si no, cada 15, cada 20 días, ¿no? Entonces, hay ciclos diferentes. No todas somos iguales. Habrá un mes que menstruas al mes, al siguiente mes ya menstruas mes y medio, al siguiente mes ya no sabes, al final de cuentas no sabes cuándo menstruaste. Es irregular, ¿no? Es un ciclo irregular. Entonces, eso también te puede provocar algún problema, ¿no? Entonces, en tu regla, ¿no? En que no mides la menstruación. ¿No?
Miss, disculpe, ¿a qué se debe los quistes? O sea, ¿cómo se produce? Los quistes en los ovarios. Sí. Los quistes en los ovarios son algunas formaciones, ¿no? Algunas formaciones de un tejido especial, digamos, así como se forma en cualquier parte de nuestro cuerpo, también se puede formar en los ovarios, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, más que todo también, hemos dicho bien, bien claro que los órganos reproductores femeninos y masculinos tienen que ver también en la formación de las hormonas, ¿no? De las hormonas masculinas y femeninas. En este caso, de las hormonas femeninas, entonces cuando no hay un buen, digamos, no hay un buen trabajo de estas hormonas, es que se forman los quistes en los ovarios, ¿no? Entonces, por eso es que se da, ¿no? Entonces, a veces también es un problema hormonal, más que todo, es un problema hormonal. Los quistes se producen por problemas hormonales, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta para mirar el video antes que termine la clase? Sí, Miss. Si en el caso que una persona adulta, digamos, esté embarazada y sin embargo sufre de quistes, ¿a qué consecuencias le podría conllevar al feto en este caso? Si una persona está embarazada y tiene quistes. Sí, exacto. Ah, ya. ¿Puede llevar alguna, digamos, contradicción para el feto o normal puede llevar el embarazo? No, por ejemplo, a veces depende, ¿no? Depende a veces, cuando una mujer tiene quistes en los ovarios, es difícil que se embarace. Es difícil que se pueda embarazar cuando la mujer tiene quistes en los ovarios, ¿ya? Y otra cosa que también puede ser, que pueda dar, depende también del lugar, digamos, donde esté el quiste, donde esté el mioma, ¿no? De repente, en qué sitio esté ubicado, si es que no tiene nada que ver, digamos, con el embarazo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, no se pueden embarazar o no se puede llegar a completar el embarazo por la presencia de miomas, de lipomas, ¿no? ¿Y qué producen? Producen que el aborto, ¿no? El aborto espontáneo, las pérdidas espontáneas, ¿no? Que no llegue pues a completarse un bebé, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? A veces, ¿por qué se da eso? Porque hay quistes en los ovarios, porque hay miomas, porque hay lipomas. Entonces, depende del lugar y del porte, es que no van a dejar que una persona, por ejemplo, normal siga su curso de su gestación, ¿no? De su embarazo, que llegue pues a las 40 semanas y dé a luz normal. No, depende también mucho de eso. ¿Ya? Vamos a pasar el video, por favor. Después, aunque sea, si tenemos tiempo, seguimos con las preguntas, ¿ya? Ya, Miss. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones.
Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de falopio son dos y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen tres capas: una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocérvix. La vagina comunica el útero con el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GnRH, que controla la producción de la FSH folículo estimulante y LH luteinizante en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Como hemos visto, tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubárica hacia la cavidad uterina.
que adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las trompas, donde podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo, formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. La repetida división celular del óvulo fecundado mientras emigra a través de la trompa da lugar a la formación de la mórula. Cuando llega a la cavidad uterina se le denomina blastocisto. Una vez en el interior del útero, el blastocisto se pone en contacto con el endometrio, que se encuentra en una fase muy avanzada de secreción. Allí anida. De las células más periféricas del blastocisto deriva el trofoblasto, que se implanta en el endometrio para dar lugar. Bueno, eso ya lo hemos visto también, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicas? A ver, antes que nos quedan 5 minutitos, creo. Y la última diapositiva es sobre la actividad que vamos a tener, la actividad número 1 sobre el tema. Ya saben ustedes que tienen que hacer su resumen, ¿no? Su resumen es sí o sí. El resumen, por ejemplo, lo pueden hacer en una hoja cuadriculada, ¿no? En una hoja oficio, esas cuadriculadas, y lo pueden colocar en su archivador. O también de repente si tienen cuadernos que no estén terminados, A4 los cuadernos, de ahí pueden sacar las hojas, hacen sus resúmenes y los archivan también en el archivador. Los resúmenes no van a enviar, van a enviar las tareas, los trabajos. La tarea para este tema es realizar una infografía sobre el tema en un papelote, ¿no? En un papelote blanco o cuadriculado, de repente me van a hacer una infografía. Ustedes ya saben qué cosa es una infografía, entonces realicen la mejor que puedan y yo les voy a enviar un número celular por el grupo de WhatsApp, especialmente para el curso de atención de salud materna. Entonces ahí ustedes me van a enviar el número, la tarea realizada, todas las tareas. Ya no me manden por favor al WhatsApp personal, porque después vamos a tener problemas, se va a llenar la memoria y va a ser un problema para mí, ¿no? Entonces, por eso yo les voy a mandar un número de celular donde voy a recibir puras tareas nada más para eso, ¿ya? Salvo hasta que se habilite la plataforma para que nosotros ya podamos subir las diapositivas, para que ustedes también puedan subir sus tareas. El último día de entrega, como ya ustedes saben, se entrega hasta el día martes, ¿no? A medianoche, como siempre lo hemos venido haciendo, es la entrega de las tareas, desde hoy día miércoles hasta el día martes 6 de abril, ¿ya? Por favor, los resúmenes ya saben que son a mano, no los hagan a computadora, ¿ya?
ustedes lean las diapositivas, repasen, investiguen, indaguen en el internet, busquen de repente otras bibliografías para que empaparse un poco más del tema. Entonces, eso es muy importante porque después no se queden con lo que yo tan solo les doy, ¿no? Hay cosas que a veces de repente no lo entienden, busquen en el diccionario qué cosa significa para que puedan entender mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Que nos queda un minutito. Yo voy a subir estas diapositivas ahora en la noche, las voy a subir al grupo. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay más. Miss, Dime. disculpe, quería saber, Miss, si ha leído el mensaje que le envié por el chat de Zoom en base a mi asistencia, Miss. ¿Quién es? ¿A la Noca? Rosa Machaca, mamá. De la Noca he leído. ¿En el grupo del quinto semestre? No, Miss, por acá le envié, por el Zoom, hay un chat. Ay. Ya no lo he leído. Voy a ver ahorita, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Dime. Miss, disculpe, he llamado a la asistencia. Sí, a la primera, en la primera clase, o sea, la primera que hemos hecho es la asistencia. Miss, me podría poner, he entrado lo que es primero, pero después hubo lo que es problemas con mi señal, así que tuve que salir nuevamente, ingresé que son a las 12, cerca de 2:30 ya. Rosa Machaca. Ya está considerado Rosa Machaca. Yo, Miss, he ido bien Cora Sarmiento. ¿Cora Sarmiento? Sí. Miss, igual yo, Tangahuaña Chipana. Que tenemos que entrar temprano, chicos, ya acostumbrémonos, porque si no, toditos van a entrar después. Entonces, para la próxima, por favor, entren más temprano, prevean los problemas que tengan, no sé, y para que no suceda este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias, y cualquier cosa nos comunicamos. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, por favor. Igualmente, cuídese, gracias. Igualmente, Chao. Miss. Chao.